Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en un proceso en el que conocemos, por lo menos en el que conoce la ciudadanía, a los nuevos jerarcas del gobierno de don Rodrigo Chávez. En ocasiones la prensa ya conoce de referencia por su trabajo a algunos de los ministros, pero además cae este de hoy en una semana que es importante para nosotros, porque se cumple un aniversario del ingreso de Costa Rica a la OCDE. Estoy hablando de don Manuel Tovar, es el ministro de Comercio Exterior, quien me acompaña hoy en el programa. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas. ¿Cómo está, don Randall? Encantado de estar con usted el día de hoy y muy honrado de poder compartir unos minutos y conversar de temas de interés y relevancia nacional y de interés para la ciudadanía, por supuesto. Muchas gracias, ministro. Yo lo conozco de referencia, digo, he sabido muchísimo de usted, pero puede contarle usted a la gente que no lo conoce quién es el nuevo ministro de Comercio Exterior y verá por qué todo se va a ir encadenando conforme avancemos en el programa, ministro. Sí, claro que sí. Manuel Tovar es el papá de Mía, una niña de 3 años, cumple 3 años el día 1 de junio, fruto de mi relación con una mujer, mi esposa, Tetiana, de nacionalidad ucraniana, nacida en la ciudad de Kiev. Y bueno, soy un abogado que me especialicé en temas de comercio internacional, en derecho internacional, y tengo una trayectoria pues bastante larga en el Ministerio de Comercio Exterior, con alguna interrupción por ahí. Empecé como negociador comercial, posteriormente fui enviado especial ante la misión de Costa Rica en la Unión Europea, en Bruselas. Fui parte del equipo negociador del acuerdo de asociación con ese bloque comunitario. Posteriormente fui encargado por la entonces presidenta Laura Chinchilla como el enviado especial para explorar la posibilidad de una membresía con la OCDE. Fui destinado en París para tocar las puertas de los países socios, los países miembros de la organización, para poderles compartir la aspiración de Costa Rica de incorporarse a la OCDE, y me correspondió pues llevar a cabo una labor de lobby, de cabildeo, para convencerlos a todos ellos, porque es por consenso, de por qué Costa Rica tenía un asiento en la organización y por qué aspirábamos a ser parte de esta organización de excelencia. Luego fui designado embajador, representante permanente y jefe de delegación ante esta organización. Dirigí en París, en coordinación con nuestro equipo nacional acá, el proceso de adhesión a la OCDE, que tomó casi 5 años, y luego me dediqué pues por algún espacio a las consultorías internacionales, y finalmente el presidente Chávez me ha ofrecido acompañarle en su aventura, en su gestión como el ministro de Comercio Exterior y de Inversión, porque COMEX no lo tiene en su nomenclatura, no aparece, pero tiene la responsabilidad de la política de atracción de inversión al país. Y por supuesto la coordinación del foro de la OCDE. Claro, ministro, de hecho es muy interesante porque cuando uno ve, digamos, la historia en grueso, no en pequeños momenticos, digamos, uno se da cuenta que Costa Rica ha apostado a lo largo de los últimos 70 años por diversos modelos de desarrollo, ¿verdad? Por el estado empresario en algún momento, por el modelo de sustitución de importaciones, por el modelo agroexportador. Sin embargo, tenemos ya un par de décadas, y creo que con bastante éxito, del comercio internacional, es decir, de un muy fuerte proceso de inserción en el mercado global
y de intercambio, lo que le da al COMEX, el ministerio que usted encabeza, una posición fundamental en el país, que es claramente ser el motor del desarrollo nacional. Y creo, lo digo con todo respeto, que a veces eso se pierde de vista, ministro Tovar. Así es. El Ministerio de Comercio Exterior ha tenido un papel muy importante, particularmente desde su creación como ministerio con cartera, hace ya casi 30 años, donde se procuró promover un desarrollo económico de Costa Rica a través de la inserción en los mercados internacionales. Es una economía, recordemos, pequeña. Tenemos un mercado interno de apenas 5 millones de habitantes, y en los años 80, recordemos que nuestra oferta exportable giraba básicamente casi el 75 al 80% en base a 4 productos: café, banano, piña y carne. 28 años después, somos una economía muy diversificada, con más de 4.200 productos, y también de servicios, porque nos hemos convertido en una economía que exporta servicios. Entonces, se ha diversificado, se ha dinamizado nuestra economía, y ha sido un motor del crecimiento económico del país, junto con este triángulo virtuoso que le llamo yo Procomer y CINDE. Procomer en materia de promoción de exportaciones, y CINDE en la política en materia de inversión extranjera. Es un triángulo virtuoso, le llamo yo, porque trabajamos de la mano, somos instituciones hermanas, y aquí estamos para cumplir un mandato muy claro, una instrucción clara que me dio el presidente Chávez, que es generar empleo. Me dijo: ayúdeme a generar empleo. Esa es su función. ¿Y cómo? Bueno, abriendo mercados, consolidando aquellos que ya tenemos, y también, por supuesto, haciendo de Costa Rica un mercado mucho más atractivo para la inversión extranjera, un mercado también, un país que ha abrazado un proceso transformador de la mano de la OCDE, que vamos a continuar por esa senda. Así que, bueno, ese es el mandato que tengo, muy claro: contribuir desde COMEX a la reactivación económica del país, generando empleos. Sí, además, más allá, digamos, de representar el motor de nuestro modelo de desarrollo nacional, plantea también una organización ejemplo de otras organizaciones. Realmente el COMEX, a través de sus 2 brazos operativos, Procomer por un lado, CINDE por el otro, es una mezcla exitosa, me permito adelantarlo, de una vinculación entre el sector público y el sector privado. No con esto quiero menospreciar al sector público, pero realmente el COMEX, Procomer y CINDE trabajan como se trabaja en el sector privado, y eso le ha dado, ministro, unos muy buenos resultados al país, y yo quisiera, por favor, que se refiera al tema particular. Por supuesto, evidentemente el nivel de productividad, el nivel de exigencia en COMEX y en estos brazos CINDE y Procomer ha sido siempre muy alto, muy alto. Tenemos una forma muy dinámica de trabajar con un talento humano muy capacitado, gente que ha pasado por importantes escuelas en el exterior, gente muy experimentada en sus diferentes ámbitos. Tenemos economistas, politólogos, expertos en relaciones internacionales, en negocios y abogados, periodistas. Tenemos un equipo muy diversificado, con mucha experiencia, pero que en los últimos años, en los últimos 8 años, diría yo, no le han permitido hacer, salvo OCDE, que consumió muchísimo del tiempo, y que ha sido una política de Estado exitosa, y que requirió de un esfuerzo titánico por parte de COMEX y de otras instituciones en materia de negociaciones comerciales, pues que es algo que COMEX tiene mucho apetito y muchas ganas de hacer, y experiencia, pues no por políticas pues de los últimos 2 gobiernos no se avanzó mucho. Venimos con una agenda ambiciosa, tanto desde la perspectiva, como le dije anteriormente, en búsqueda de nuevos mercados para nuestros productores y exportadores, también mejorando el acceso a los que ya tenemos consolidados,
pero también en materia de atracción de inversión, queremos poner a Costa Rica como ese país único en la región. Vea, doctor Randall, con esta lamentable, esta barbarie que se cierne en el este de Europa contra el pueblo de Ucrania por esta guerra ilegal lanzada por Vladimir Putin, se está redefiniendo un nuevo orden internacional. Se están redefiniendo las nuevas reglas de este orden en Costa Rica, de la mano de sus socios, de la mano de la OCDE, que tanto nos ha costado llegar a donde estamos, y de la mano de esos principios que nos distinguen, pues esperamos atraer, ¿no?, más empleo a través de la inversión extranjera al país, sobre la base de algo que nos distingue: los valores, el respeto al imperio de la ley, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la democracia, la apertura de mercados. Esos son valores que hoy día van a tomar mucho más peso, van a ser más relevantes que antes a la hora de seducir a esas empresas que quieren hacer negocios acá y poderlas traer. Sí, ministro, y en medio de esa situación justamente, digo, hay muchas voces críticas, bueno, había más, ahora hay menos creo, de qué le trae de bueno a Costa Rica estar en la OCDE, ¿verdad? Y sobre todo el proceso, que tiene razón usted, digamos, ha sido matizado respecto a cuál gobierno es el que está en la cabeza, pero ciertamente podría verse la intención o el deseo de integrar la OCDE como una política de Estado. ¿Por qué? Porque es importante, ministro, y sobre todo, bueno, no, primero porque es importante, ahora le pregunto por el proceso que seguimos, pero ¿por qué es importante? Muy buena pregunta, porque esa es la misma interrogante que me hacen a mí en mi casa. Y a veces explicar el por qué es importante pertenecer a esta organización resulta un poco complejo, ¿verdad? Es una organización de excelencia, es una organización muy exclusiva que acoge al 63% del PIB mundial, ¿verdad? Ahí usted se va a sentar con las economías más desarrolladas del mundo y donde usted comparte experiencias, políticas públicas, estándares para mejorarse. Son espejos en los cuales Costa Rica se siente mejor y discute políticas públicas que en espacios que no tenemos, ¿verdad? Ahí de repente estamos sentados con Japón, con Nueva Zelanda, con Finlandia, hablando de talento humano, de educación, estamos hablando de temas de mejor gobernanza, de corrupción, temas de inversión. Es decir, es un proceso que nos ayuda a identificar nuestras debilidades, nuestros retos, pero también oportunidades de mejora. Y ya el proceso de adhesión exigió una serie importante de reformas en el país. Es un proceso transformador del Estado, de la sociedad, por supuesto, pero aquí el desafío va a ser, Randall, ¿cómo podemos continuar con este ímpetu reformista, verdad? Ya sin la presión de lo que es un proceso de adhesión. Yo creo que el compromiso del país es continuar mejorando. Y son 4 razones que nos impulsaron a llevar a este proceso. En primer lugar, un catalizador de reformas. Las más importantes reformas en los últimos años que hemos impulsado, muchas de ellas en el plano económico, ha venido a través de una mayor participación en el concierto de las naciones. Impulsar reformas sobre la base de evidencia científica, técnica. Aquí muchas veces la política pública se desarrollaba de manera improvisada. Ahí no, ahí hay estándares, hay evidencia, hay razones de hacer las cosas. Segundo, atracción de inversión. El mensaje que usted le envía a los socios internacionales, a las multinacionales, a las mismas calificadoras de riesgo que nos evalúan de que Costa Rica va por la senda de las reformas, acompañado de ese impresionante núcleo de familia, comunidad de países, pues es una señal muy positiva que obviamente va a inclinar la balanza para muchas empresas a la hora de hacer negocios en el país. La tercera razón, diría yo, es la posibilidad de inspirar procesos de reforma en nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque la verdad es que
mientras mejor estén nuestros vecinos, mejor vamos a estar nosotros. Somos parte de un mercado común centroamericano, tenemos frontera con países como Nicaragua, Panamá, tenemos socios en el Caribe. Entonces, mientras mejor estén ellos y mejor podamos nosotros, mejor vamos a estar nosotros también. Así que hay un compromiso de liderar y de inspirar reformas en los vecinos. Y un cuarto motivo, diría yo, es elevar el posicionamiento, como en inglés dirían el standing, el posicionamiento nacional de Costa Rica en la gobernanza internacional, ¿verdad? Porque la OCDE trabaja de la mano con el G20, con el G7, y son espacios donde Costa Rica jamás se hubiera pensado, imaginado siquiera participar directa o indirectamente. Y la OCDE tiene un Sherpa ante el G20 y el G7, que es donde se define el comercio internacional, donde se define la gobernanza internacional, y en estos tiempos que se está redefiniendo el orden internacional, el nuevo orden internacional, es importante estar ahí. Es importante estar ahí, ministro, pero además usted dijo algo en lo que quisiera profundizar. Es decir, el catalizador de esos cambios, lo que provoca esos cambios y lo que logra esos cambios, no es solo la integración a la OCDE, es que el proceso de querer entrar a la OCDE ya nos trajo un montón de cambios. Y eso es fundamental. O sea, es decir, no es solo. Imagínense que yo tengo que hacer dieta. Ok, yo tengo que hacer dieta. ¿Okay? Pero resulta que mis cambios empiezan no cuando empiezo a hacer dieta, sino desde que digo tengo que hacer dieta. Imagínense la ventaja que como ser humano me daría eso. Ahora, como país, los cambios que se han producido no desde hace un año, sino para poder aspirar siquiera a integrar la OCDE, ministro. Lo ha dicho usted muy bien. Usted tiene todas las condiciones para ser embajador ante la OCDE, porque usted entiende muy bien ese proceso. Ministro, si me está ofreciendo el puesto, yo lo pensaré con mucho gusto. Ah, no, ya estaba en Elías, ya estaba en Elías. Desafortunadamente, ya no va a ser posible. Hemos designado a una persona del calibre, la estatura como Elías Soleil, porque él participó de cerca en todo el proceso de adhesión desde el lado del sector privado. Él nos apoyó muchísimo y él fue el representante del país ante un comité consultivo que reúne a las industrias de todos los países OCDE. Así que él lo conoce muy bien, lo conocen muy bien en París, él conoce la OCDE, así que esta designación que yo le he sugerido al presidente de la República, que fue acogida por unanimidad en el último Consejo de Gobierno, pues nos debe honrar mucho a los costarricenses. Estoy seguro que hará un papel muy importante. Volviendo a su pregunta, vea, usted no lo ha dicho. No se puede decir mejor como usted lo ha dicho. Ya el proceso, cuando tomamos la decisión de ir hacia allá, ya eso generó un cambio profundo en Costa Rica. Y le voy a poner un ejemplo. Aquí las instituciones del Estado y los ministerios siempre han actuado como feudos, gaveteros, celosos de sus competencias, no se meta en mi cancha ni en mi patio. Yo hago lo que me da la gana, duplicamos de funciones, a veces con resultados contradictorios, y la OCDE lo que ha puesto es a trabajar nos ha permitido conocernos, a trabajar juntos a todas las instituciones del Estado, no solamente ministerios, sino también empresas estatales, el Banco Central, otras agencias como el INA, y nos ha permitido pues, entendernos mejor y conocernos mejor, pero también sustraernos de esos celos feudales, ¿no? Y bueno, esto lo que ha hecho es ya inducir a una mejor gobernanza. Sí, y los cambios realmente son impresionantes. Cuando uno lee, ministro, los informes de la OCDE sobre el país, ¿verdad? Antes de que se oficializara nuestro ingreso, digo, perdón, pero yo pensé que era gente que vivía aquí. Es decir, y perdón por lo que voy a decir, pero la tiene tan clara, tan clara, que yo le confieso una vez pasada la campaña electoral, que por ejemplo nosotros en Repretel, Monumental lo hizo también en las precampañas, muchas de las preguntas de la situación país salían de los informes de la OCDE, porque la OCDE agarra el mapa completo del país, dice, esto es así, así son, sin pasiones, porque no les mueve ese corazoncito de ser de acá, y dice posibles, no dice así posibles soluciones, yo creo que lo pone como retos, y es realmente como ir al punto de arreglar los problemas estructurales. ¿Qué ventaja tiene, ministro?
que otros, sin el corazón rojo, tico, que le late a uno y dice, no, pero no estamos tan mal como otros países, te lo pinten, ministro, tan claramente? Bueno, es que la OCDE es una organización de excelencia que reúne a un número impresionante de expertos a nivel mundial en todas las áreas de política pública. Y la OCDE, cuando elaboró cada uno de los informes de Costa Rica, lo hizo sobre la base de evidencia empírica, no de ideología, no de improvisación. Y más allá de los diagnósticos, que aquí se habla mucho de diagnósticos, etcétera, no hay que entrar al agua tibia, todos sabemos cuáles son los problemas estructurales del país. La diferencia aquí es que la OCDE emite recomendaciones para atender a cada uno de esos desafíos. Esa es la diferencia, ese es el valor de la OCDE. Ahora, hay otro lado de la moneda. La moneda tiene dos caras. La otra cara es que Costa Rica tenga la voluntad política de acoger esas recomendaciones para mejorar nuestra institucionalidad, nuestra gobernanza, nuestra economía, nuestra sociedad. Sí, que realmente es fundamental en este tema, que es la voluntad económica. De hecho, digo, sé que usted hoy forma parte del gobierno de la República, pero también sé que después de las elecciones en primera ronda, cuando quedan dos candidatos que están los dos de acuerdo en el trato con el Fondo Monetario Internacional, con el tema de la OCDE, entonces las agencias internacionales reaccionan muy bien y eso es fundamental. Ministro, antes de los cambios de ser parte de la OCDE, los tres fundamentales cambios que logramos hacer para ser una opción de ingreso para usted, ¿cuáles son los tres principales? Yo me quedo, ¿usted se refiere a las reformas que hemos hecho a raíz del proceso de adhesión? Ministro, perdón, ahí se me cortó un poco su internet o el mío, no sé. Sí. Quisiera entender otra vez la pregunta, si me la puede plantear nuevamente. Con mucho gusto. Del proceso de inclusión a la OCDE, o sea, para solo soñar ser parte de la OCDE, ¿cuáles son para usted los tres cambios más valiosos que logramos? Uno de ellos para mí, y que todavía está en proceso de observancia, de satisfacción, es la reforma al marco regulatorio en materia de competencia. Costa Rica es un país muy caro. Costa Rica es un país muy caro, ¿por qué? Porque tradicionalmente ha existido concentraciones monopolísticas públicas y privadas, ¿verdad? Algunas públicas las hemos podido someter a competencia a raíz del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en materia de seguros y telecomunicaciones, pero en Costa Rica existen una serie de monopolios privados en algunos sectores que lo que hacen es encarecer la vida de los costarricenses. Y la OCDE, para esto, le pidió a Costa Rica reformar su marco regulatorio en materia de competencia, porque teníamos un marco regulatorio de primera generación, no acorde a los estándares internacionales y las buenas prácticas. Figúrese usted que los comisionados de competencia antes laboraban a medio tiempo y con una dieta, y después en las tardes estaban en sus bufetes. Imagínense la potencialidad de conflicto de interés. Y con la OCDE lo que nos hacen es, señor, usted tiene que tener comisionados a tiempo completo, profesionales dedicados a esto, evitando los conflictos de interés y tener un marco regulatorio con dientes que pueda hacer investigaciones de mercado y sancionar eventualmente a aquellas empresas o sectores que incurren en concentración de carteles, en prácticas monopolísticas que lesionan los derechos de todos los consumidores, de 5 millones de consumidores. Y por otro lado, la cesación de ese régimen mediante el cual la autoridad estaba sometida al poder político, al ministro del MEIC. Ahora es una institución autónoma que responde únicamente a criterios técnicos y no políticos. Esa ley se está reglamentando, se está en proceso de implementación, fue adoptada, pero está en proceso de implementación, con su reglamentación, pero esperamos que con el tiempo pues vaya a surtir los efectos y asegurarse de nivelar la cancha, de emparejar la cancha en beneficio de los consumidores. Esa sería una. Una segunda, rápidamente, es la reforma que hemos hecho
para profesionalizar las juntas directivas de las empresas estatales, que son de todos los tipos, pero a veces ocultaban información financiera, incurrían en prácticas de corrupción, y los miembros de la junta directiva serán señalados a dedo, definidos a dedo por algún botín político. Ahora hay un procedimiento objetivo, transparente, mediante la cual las conformaciones de las juntas directivas de las empresas de todos los tipos, de los 5 millones de tipos, tienen que cumplir una serie de estándares y pasar por una serie de concursos para ser nominados, designados y no botín político. Y por supuesto, el fortalecimiento del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Hay muchas, pero esta es vital. ¿Por qué? Porque la única forma de elaborar política pública efectiva y objetiva es a través de un marco de estadísticas, una institución de estadísticas fuerte, transparente, objetiva, porque las estadísticas al final del día son el termómetro que nos permiten medir la eficacia o no de una política pública. Sí, de hecho, ministro, ¿sabe qué me llama la atención cuando usted me dice cuáles son para usted los cambios más significativos? Que para el gran público, para la gente, son muy abstractos. Es decir, usted sale a la calle a decir que tenemos que integrar la OCDE o tenemos que integrar la OCDE para mejorar el marco regulatorio y de competencia, que realmente significa mucho en los niveles en los que se mueven los países, pero para mí, como un ciudadano común y corriente, es muy difícil comprenderlo. Incluso el tema de las estadísticas y los datos. Aún así, esta era la reflexión que quería en la que quería que me acompañara, aún así, aunque había voces en contra de la integración de la OCDE, realmente nunca fue un discurso mayoritario. Y eso me llama la atención porque pareciera que la gente en general, me incluyo, yo estaba a favor, pero digamos, me incluyo en esa gente en general, no se mostró pasionalmente en contra de un proceso que no entendía. Y eso a mí me parece muy importante. Incluso incluyo en la lista de los que no entendían algunos diputados de la República, don Manuel. Sí, así es. Vea, yo le comentaba al inicio que a veces cuesta simplificar un tema tan técnico, ¿verdad? En palabras sencillas. Pero es un proceso de transformación del Estado, un proceso de transformación de Costa Rica. Y yo le voy a responder a su pregunta volviendo a lo que comenté de competencia. ¿Por qué es importante tener un marco de competencia fuerte? Porque al final, evitando estas prácticas monopolísticas, vamos a evitar que el costo de la vida de los costarricenses aumente, ¿verdad? Es una política destinada a defender al consumidor, a defender el bolsillo de los costarricenses para que paguen menos por lo que consumen, ¿verdad? Volviendo al tema de los diputados, sí, bueno, la verdad es que es un proceso que nace durante la administración Laura Chinchilla, cuando se lanza la negociación, y luego pues fue acogida como una política de Estado por los gobiernos subsiguientes. En el Parlamento anterior se conforma una comisión para OCDE liderada por el entonces diputado Jonathan Rendas del partido. En ese momento era Restauración Nacional y después fue Nueva República. Gracias por corregir, gracias por la aclaración. Y fue una comisión, era una comisión constituida en su mayoría por diputados de oposición, de Liberación Nacional, del PUSC, etcétera, etcétera. Y desde ahí se lideraron muchas de las reformas que fueron necesarias para satisfacer la hoja de ruta y concluir el proceso de adhesión favorablemente. Sí, es la realidad que diputados oficialistas en ese entonces cuestionaron algunas de las reformas, ¿verdad? Y quizás el ímpetu y la convicción no era la misma que la de los diputados de oposición. Ministro, hubo una lucha simbólica, ¿ok?, entre dos entidades públicas, COMEX y Cancillería. ¿Okay? Aquí, espero que no se me enojen, usted ha sido diplomático, así que tampoco espero que se resienta, pero digamos, era una lucha simbólica entre la fuerza de manejar las cosas
con la visión diplomática de la Cancillería, entiéndase, y aquí es donde creo que se me pueden resentir, elefantiásica, obesa, con un cuidado extremo en las formas, ¿verdad? Versus una visión de comercio exterior que es dinámica, inclusiva, enfocada al objetivo y ha ganado, me parece, en la visión de mundo respecto a la OCDE, el COMEX. ¿Qué comentario le merece eso, ministro Tovar? Randall, COMEX y Cancillería son dos instituciones que tienen una vocación externa por sus competencias, y lo dice en su nomenclatura: relaciones exteriores, comercio exterior. Trabajamos juntos, tenemos proyectos juntos. Yo he sido testimonio de esa sinergia que puede hacer las cosas bien cuando coincidí en Bruselas con un proyecto que fue el acuerdo de asociación con la Unión Europea, donde Cancillería y COMEX trabajaron juntos. Ministro, perdóneme, hoy y en ese momento, usted fue el ejemplo de esa suma de fuerzas, pero usted también fue el ejemplo de la ruptura y de la lucha entre las dos entidades públicas, en cierto momento diferente de la historia, pero usted representa las dos situaciones, el trabajo conjunto en un momento, el trabajo, discúlpeme que hable a lo tico, la serruchada de piso entre ellas, y termina siendo ahora, me parece a mí, una visión de trabajemos juntos, pero la cabeza la lleva el COMEX. Sí, vean, la relación con Cancillería ha pasado a lo largo de su historia por turbulencias, ¿no? Pero yo estoy convencido de la importancia de trabajar juntos, porque somos un mismo Estado. Y así lo voy a hacer, así nos lo pidió el presidente Chávez. En este caso de la OCDE, yo no diría tanto que venía por el lado de Cancillería, en el tema de la rectoría, a quién le correspondía esa rectoría. Yo creo que era más una cuestión política, venía desde Zapote, diría yo, que desde Cancillería en ese momento. Y se llegó a una situación de confrontación lamentable que tuvo consecuencias políticas, ¿verdad? Pero eso ya es parte del pasado. Lo importante es trabajar juntos de cara a lo que viene. Tenemos proyectos, una agenda muy ambiciosa por venir, y lo que yo quisiera es destacar, ¿no? Que es importante, somos un solo Estado, y somos dos instituciones hermanas, y yo estoy comprometido a, por supuesto, asegurar que hay una fluidez, un diálogo, una colaboración y una buena articulación entre ambos. Una buena relación con el canciller, y el presidente así nos lo ha dicho también desde el inicio. Quiero que se lleven bien, y yo estoy llevándome muy bien con Cancillería y con el canciller. Bueno, y usted tiene una ventaja, y el gobierno tiene una ventaja, y es que el canciller André tiene experiencia empresarial, ¿verdad? Lo que le da una mezcla muy interesante para fijar temas en la vía diplomática. Ministro, permítame ir a una pausa, es la única que vamos a hacer en Matices, y regresamos con más. Me acompaña el nuevo ministro de Comercio Exterior, don Manuel Tovar. Ya volvemos. Regresamos a Matices. El nuevo ministro de Comercio Exterior, don Manuel Tovar, me acompaña esta tarde, arrancando semana. Gracias por estar con nosotros. Ministro, nada más le recuerdo que yo siempre le pido al invitado que cierre con una canción. Entonces nos quedarán unos 18, 17 minutos para que vaya pensando la canción. Pero más allá de la OCDE, que yo creo que la mayoría de nosotros estamos convencidos de los beneficios de integrarla, hay un elemento que además nos hace más beneficioso a la integración y tiene que ver con la dinámica actual de los mercados. Es decir, hace 50 años, nuestra competencia en el mercado internacional por la atracción por la atracción de productos y de nosotros exportar y de atracción de inversiones estaba relacionado con la distancia física y la geografía. ¿Okay? Bueno, nosotros éramos, si alguien volvía a ver para América Latina y particularmente hacia Centroamérica, teníamos que levantar la mano y decir, aquí estamos.
hoy no tienen que volver a ver a ningún lado. Es decir, el mundo completo es una competencia. Pero hubo un elemento fundamental en los últimos años, que es la pandemia, que ha cambiado un poco, ha modificado un poco esa dinámica. Y donde yo creo que podríamos salir ganando, ministro. ¿Así lo ve la cabeza, le pregunto, del Ministerio de Comercio Exterior, don Manuel? Por supuesto que sí. Vea, yo estoy muy optimista y yo inicio con muchísimo entusiasmo mi gestión, a pesar de los retos en que nos encontramos como país y como comunidad internacional. Porque no solamente no hemos superado todavía, estamos al final digamos, de la cola de la pandemia de COVID-19 y se nos viene la guerra en Ucrania, que también tiene un impacto severo y directo en las economías globales y en América Latina no es la excepción. Costa Rica no es la excepción. En materia hemos visto el incremento en los costos de los combustibles, los fertilizantes, el trigo. Solamente Rusia, Ucrania y esos dos países exportan una tercera parte de este cereal al mundo. Entonces, las galletas, la cerveza que nos vamos a tomar, las pastas, la pizza, todo, el pan, todo se va a encarecer. ¿Qué serán economías africanas, verdad? Que dependen altísimamente de este cereal y la crisis alimentaria que se va a vivir ahí. Entonces, estamos pasando de una crisis a otra y no hemos salido de la primera todavía. Entonces, hay que saber acomodarse. ¿Y cómo nos vamos a acomodar? Yo le voy a explicar cómo. Voy a intentar ser lo más preciso y lo más sencillo. Uno, tenemos que explotar nuestras fortalezas. Pero además de explotar nuestras fortalezas, tenemos que salirnos de la zona de confort. En Costa Rica vivimos muy acostumbrados al mañana, lo hago mañana, lo dejo para mañana, y estamos en una zona de confort donde nos sentimos, ¿no? Seguros y no asumimos nuevos compromisos, nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque estamos bien donde estamos. Entonces, uno es reafirmar nuestro firme compromiso con esos valores universales que le he mencionado anteriormente: derechos humanos, respeto al imperio de la ley, democracia, género, la sostenibilidad, la apertura a mercados, porque eso es lo que nos va a hacer más atractivos para la inversión extranjera. Usted hablaba de un concepto. Lo que usted me expuso antes es el concepto del nearshoring, que es una política de inversión que se define por el elemento de proximidad. Vengan a invertir, vengan a hacer negocios a Costa Rica porque estamos más cerca de la casa matriz, porque estamos más cerca de los mercados donde nos consumen, en Estados Unidos, etcétera, la diferencia horaria. Pero hoy día se habla de un nuevo concepto. Se llama el concepto de friend shoring. Amigos, venga a hacer negocios acá porque somos similares, porque compartimos valores comunes. De hecho, el año pasado, la ministerial de la OCDE fue presidida por Estados Unidos, por Anthony Blinken, y el título fue Valores Compartidos. Entonces, eso es lo que va a mover mucho la balanza para atraer inversión. Y la segunda forma es buscar nuevos mercados, acercarnos hacia el Pacífico, las economías más dinámicas del mundo, al mismo tiempo que, por supuesto, fortalecemos los lazos con las economías que ya tenemos relación estable, como Estados Unidos y como la Unión Europea. Solamente Estados Unidos y la Unión Europea abarcan el 63, 64%, casi 65% de nuestra relación comercial, flujo comercial. Hay que consolidar esos mercados, hay que avanzar, compartimos valores, pero también hacia el Pacífico hay que ser realistas en un escenario de realpolitik, que es una región dinámica, y hay que también mirar hacia el Pacífico. El presidente conoce bien esta región, la conoce muy bien, y me ha también encomendado mirar hacia allá. Sí, realmente es muy interesante esas situaciones en las que hoy luchamos, competimos contra otros, donde algunos elementos se van haciendo, ministro, algunos elementos intangibles se van haciendo muy concretos. Le voy a poner un ejemplo. La estabilidad es uno de ellos. Es decir, la estabilidad política.
no habría quien no dudara, por ejemplo, de no invertir en Nicaragua porque no sabe lo que va a pasar dentro de un mes, o en Venezuela, por ejemplo, o en Cuba, donde con costos se puede invertir. Ese es un tema de, digamos, la estabilidad política, pero también tiene que ver con la estabilidad financiera, es decir, no nos sacamos recetas de la manga, no aparecemos mañana con, no sé, voy a poner un ejemplo imaginario, con una moneda virtual como enlace, como soporte de nuestra deuda, por ejemplo. O no tenemos un pleito con un vecino histórico que nos lleve, digamos, a una guerra armada. O no tenemos grandes cuestionamientos en temas de derechos humanos. O, bueno, ahí sí tenemos una cosa, o no tenemos un antecedente histórico de pleitos comerciales, excepto el tema del aguacate ya resuelto por dicha y en el que salimos perdiendo. Pero digamos, todos esos intangibles suman hoy. Ya no solo factores financieros o de producción, sino cosas muy importantes que no se ven ni se sienten, bueno, sí se sienten, no se ven, pero son importantes, ministro. Por supuesto, es que eso es un game changer, eso inclina la balanza a la hora de hacer negocios, ¿verdad? Y es claro, es fundamental, y el papel que estos valores intangibles están jugando ya a la hora de sentarse a hablar con los amigos, con los inversionistas. Vea, usted ha tocado, déjeme volver al tema que usted mencionó, el aguacate. Fue finalmente levantada la medida, fue finalmente derogada esta medida que nos puso en un apuro, que nos lesionó la imagen del país. Pero vea qué importante es respetar las reglas del juego y portarse bien y respetar el derecho internacional, que hoy nosotros, ese mecanismo, esa vía jurisdiccional en la OMC que México invocó contra nosotros, hoy día nosotros la hemos invocado contra un vecino, un país amigo, que es Panamá, porque nos ha cerrado el mercado, nos ha impuesto unas medidas proteccionistas contra el banano, la piña, el plátano, la fresa, el sector cárnico, el lácteo. Y no nos ha quedado más remedio después de fracasadas discusiones bilaterales de recurrir a ese mismo sistema multilateral para defender a los productores y exportadores nacionales. Hoy somos nosotros los reclamantes, por eso es importante portarse bien. Para no tener cola que nos majen. Pero además, por eso es importante cumplir cuando uno pierde. Es decir, si yo chiquitillo, vea, yo chiquitillo vivía en Cartago, yo soy Cartago de corazón. No había nada que diera más pereza que mejenguear en ese momento con quien no aceptaba perder. A mí había elementos que me parecían increíbles. Había un vecino, no voy a citar el nombre, pues de estos me lo topé, pero había un vecino que íbamos ganando 9-2 y era el dueño de la bola, por supuesto, y decía, el que mete gol gana. Y a mí me parecía increíble, porque yo le decía, ¿cómo el que mete gol gana? Pero si vamos ganando 9-2. Decía, no, es que ya está oscureciendo. Entonces ya nos dio pereza el tiempo, logramos comprar una bola el resto y ya nos daba pereza jugar con ese porque no sabía perder. Es importante saber perder y decir, bueno, yo puedo tener diferendos, pero si pierde los cumplo. Y eso es muy importante en el tema de la reputación comercial, don Manuel. Así es. Bueno, en primer lugar, no sabía que usted era de Cartago, es una provincia que a mí me gusta mucho vacacionar y visitar. En materia de fútbol, pues creo que a ustedes se le ha pasado mal. Este año, ministro, con un jugador de importación. Eso es lo que dicen todos mis amigos de Cartago este año. Yo soy aficionado del Herediano, no tengo vínculo con la provincia de Heredia, pero soy aficionado del Herediano desde hace muchos años. Vea, así es que también el no cumplir también nos pone en una situación muy delicada, porque si no honramos los fallos, México puede recurrir a la misma organización. Bueno, en este caso ya levantamos la medida, pero si no se honra, el país lesionado, el país que se siente lesionado por una medida, puede solicitar suspender beneficios equivalentes, puede emprender una medida de retaliación y después terminan afectando otro sector productivo, otra parte del sector productivo nacional. Entonces, por eso es importante, es que la imagen se daña, y la imagen es muy importante. Costa Rica es un país que tradicionalmente ha gozado de una imagen muy buena. Esto es una mancha
Ahí está, una mancha innecesaria. Pero bueno, aquí estamos para rectificar. Hemos rectificado, el gobierno ha levantado la medida. No llevamos ni 10 días en el gobierno y se levantó. Y vamos a seguir operando con base a la ley. Y también vamos a exigir que los socios comerciales se porten bien y respeten la ley. Yo estoy en la obligación de conversar con mi homólogo panameño e intentar solucionar esta disputa por la vía del diálogo. Pero no vamos a levantar la denuncia en la OMC, la vamos a mantener hasta tanto no nos den garantías y no levanten efectivamente todas esas medidas proteccionistas. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, pero también vamos a dar una oportunidad al diálogo paralelamente. Ministro, cuando uno ve el comportamiento de las exportaciones, el primer trimestre de las exportaciones de bienes tuvieron un aumento muy importante, 16%, es uno de los más altos de los últimos años. El sector agrícola fue el que cayó un 1%, pero cuando uno pone el foco en el sector agrícola, se da cuenta de cuál fue el producto que se lo trajo abajo y es el banano. Una de lo que me despreocupa de esa caída del sector agrícola es que cuando uno se mete al mercado del banano interno, se da cuenta que el banano no es, digamos, necesariamente, que ojalá no bajara, pero no es un producto del que dependan necesariamente un montón de pequeños productores, sino que el mercado interno está más distribuido en grandes empresas que exportan esa fruta, pero que tienen, digamos, otras fuentes de ingreso, que no hay un impacto social tan fuerte. Sin embargo, el sector agrícola y el sector exportador es uno de los que derrama más riqueza en el país. Es decir, que por cada colón o dólar que un exportador logra colocar afuera, el ingreso derrama entre un montón de gente. Y creo que por eso los buenos resultados de las exportaciones ticas, pese a la pandemia o incluso pese a la guerra, son una buena noticia, debería hacernos sentir muy orgullosos, pero además impulsarnos a seguir en esa senda. Un crecimiento del 16% es impresionante, ministro. Es impresionante tomando en cuenta el contexto global, el contexto de la economía global y el contexto geopolítico que estamos viviendo. Verdaderamente es impresionante. Y esto refleja el éxito de Costa Rica y el éxito de las políticas que desde COMEX, tradicionalmente desde hace ya casi 3 décadas, hemos impulsado de la mano de Procomer y CINDE, y es la diversificación de nuestra oferta exportable. Nosotros exportamos a más de 150 países, más de 4,000 productos, y exportamos, con base en la plataforma comercial que tenemos, a mercados que representan 2/3 partes del PIB mundial, 1/3 parte de la población mundial. Qué importante, porque tuvimos esa visión en su momento, pero no nos vamos a quedar ahí, no nos podemos quedar ahí, queremos más y queremos más. Vamos a buscar nuevos mercados, vamos a consolidar los que tenemos y vamos a emprender una ambiciosa política de atracción de inversión. Ahora vamos al Foro Económico de Davos con el señor presidente para ir a buscar empleo. Es un viaje con un propósito muy específico. Vamos a ir a reunirnos con los CEOs de las multinacionales más importantes del mundo, unas que ya tienen presencia en Costa Rica, otras que tienen interés en venir, y vamos a ponerle mucha atención. Es un viaje para ir a buscar empleo. Y en COMEX este portafolio va a ser una prioridad. De hecho, no es por ello que he designado, y yo agradezco que el señor presidente nos haya permitido elegir a nuestros compañeros de fórmula, a mi viceministra. En mi caso, yo elegí a Paula Bogantes, que es una experta en materia de inversión, con una amplia trayectoria en CINDE, y ella va a reforzarme mucho ese portafolio en COMEX. Le voy a dar una prioridad muy alta. Así que, bueno, vamos a hacerlo mejor, Randall. Yo quiero traer empleos y más empleos y más empleos. Ministro, finalmente, vivimos en una economía donde la exportación de servicios, en el que también nos va bien, poco a poquito se va comiendo, si me permite, la proporción de los bienes. Es decir,
subimos los dos, aumentamos las dos exportaciones, pero el porcentaje completo, el pedazo del pastel que se lleva a las exportaciones de servicio, cada día aumenta. Tengo entendido, usted me confirma o me corrige, que las exportaciones de servicios trae consigo, digamos, un mayor valor agregado e incluso una mayor distribución en esa riqueza que se genera. Entonces, me parece, ministro, se lo pregunto, una buena noticia, esa tendencia de que poco a poco la exportación de servicios vaya aumentando a un ritmo más acelerado que la de bienes, ministro. Y por supuesto, eso refleja la transformación de nuestra economía, ¿verdad? Porque usted bien ha dicho, los servicios implica una especialización, implican cambios en nuestro sector productivo, en nuestro sector exportador, atrayendo valor, generando valor. Pero para ello es importante entender también las limitaciones y eso es importante atenderlo rápido. Talento humano, bilingüismo. Tenemos desafíos que atender para todavía hacer Costa Rica un país más atractivo para la inversión y todavía más dinámico en materia de exportación de servicios. Necesitamos mejorar el talento humano de este país, necesitamos mejorar el bilingüismo y ahí es donde tenemos algún reto importante para todavía cada vez más, sin desatender las exportaciones de bienes, en particular los bienes agrícolas y los de manufactura. La realidad es que vamos hacia una mayor, estamos transitando una economía diferente, una economía de servicios, no solamente en Costa Rica, sino a nivel global. Y tenemos talento humano, pero tenemos desafíos que atender. Y en materia de educación, es quizás el tema que más me desvela, que queremos ver que si de la mano del MEP trabajamos junto a la OCDE para mejorar nuestro sistema educativo, porque tenemos desafíos muy serios. Gastamos más y tenemos peores resultados. Los estudiantes de hoy son la economía del futuro, ¿verdad? Entonces, necesitamos calibrar, mejorar, hacer algunos ajustes que no son menores, pero todo eso va a tener una incidencia en nuestra economía, en la exportación de servicios y en la política de atracción e inversión. Ministro, le agradezco enormemente que se haya tomado el tiempo para acompañarnos hoy. Ha sido un programa muy interesante. Espero que en poco tiempo podamos volver a contar con usted matices, tal vez en el próximo informe del segundo trimestre de exportaciones de bienes. Don Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. El gusto ha sido mío. Es un honor poder compartir con usted el día de hoy. Estoy a su entera disposición para seguir platicando. Randall. Ministro Tovar, muchas gracias. Cuénteme con qué canción le gustaría irse hoy. Muy fácil, se la va a poner muy fácil. En esta época lluviosa, nada mejor que escuchar a Purple Rain de Prince. Es mi canción favorita y mi músico favorito. Ministro, muchas gracias. Y a usted. Espectacular canción de cierre, se lo agradezco mucho. Muy bien. Que esté muy bien. Gracias a ustedes que nos acompañaron esta tarde. Feliz lunes, hasta luego. Todas las perspectivas. Cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.